Muy buenas tardes, estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Danza Folclórica que nos acompañan en esta sesión del viernes 30 de septiembre. Nuestra tercera sesión de la cátedra interdisciplinar sobre creación, investigación y producción escénica. Y el día de hoy nos acompaña Zulay Macías Osorno. Voy a leer su reseña para que la conozcan o para que conozcan un poquito más de su trabajo. Ella es licenciada en psicología, maestra en filosofía por la UNAM, escritora y doctora en ciencias sociales y humanidades por la UNAM. Se dedica a la reflexión de las artes escénicas y a la investigación y docencia de la danza, entendida esta como una forma de producir pensamientos desde y con el cuerpo. Es licenciada en psicología y maestra en filosofía por la UNAM, doctora en ciencias sociales y humanidades por la UAM Coajimalpa, ganadora del Premio de Ensayo Teatral 2009 y del segundo Premio Artes Blay de Investigación en las Artes Escénicas, editorial que publicó el libro El poder silencioso de la experiencia corporal en la danza contemporánea. Llevó a cabo la investigación Memoria del Cuerpo, el estallido de la danza contemporánea en la República Checa y el proyecto Hechos Escénicos Urbanos, la vida entre la estética y la política, auspiciado por el Centro Cultural Casa Vecina. Ha impartido clases y seminarios de filosofía y artes escénicas en el Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Producción Artística Tránsitos, en el Programa de Cultura Integral del Centro Nacional de las Artes y formó parte del programa de nivelación de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Actualmente es docente de asignatura en la ENES UNAM Morelia y en la Maestría en Investigación de la Danza del CENIDI Danza José Limón. Participa en AM, colectivo dedicado a la práctica y la reflexión de la escena, que editó el libro recetario coreográfico Roadbook, texto en proceso, y que ha marcado su práctica expandida como investigadora de la danza, lo que la ha llevado a cuestionarse qué hace a una danza ser contemporánea. Bueno, pues bienvenida, Zulay. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por aceptar compartir con nosotros un poco de tu investigación y de tu práctica. Eh, Estás aquí con las estudiantes de séptimo semestre, la mayoría, y algunos maestros que nos acompañan. Y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias por este espacio. Ya, no, gracias a ti, Juan Carlos, por pensar en mí, para poder compartir las cosas que pienso, que escribo, ¿no? Que he investigado. Ahorita, depende del tiempo, me gustaría compartirles dos cosas o dos proyectos, ¿no? En los que he estado trabajando últimamente. Uno es el primero con el que voy a empezar es una reflexión sobre la práctica, del pensamiento como práctica, ¿no? Y enfocado específicamente a la danza. Y ya después, si me da tiempo, me gustaría como hablar de una investigación que apenas es como muy nueva y es un poco pensar que la danza es una danza, así le llamo yo, como la danza de la pepena, pensando en que ninguna danza es original, sino que toda danza cualquiera, ¿no? De la que queramos pensar, va recolectando, ¿no? Pedacitos de otras danzas, de otros movimientos de nuestro contexto, y bueno, yo la he nombrado así, danza de la pepena. Eso, si me da tiempo, lo iré nombrando. Ahorita lo que me interesa centrarme es en esta práctica del pensamiento de la danza, ¿no? Como sosteniendo esa tesis, que en el hacer de nuestra danza hay un conocimiento y que es importante volverlo inteligible, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, como la primera pregunta o la pregunta inicial que me hago es cómo acercarse a este conocimiento que produce la danza. Cómo sostener que del cuerpo en movimiento se produce conocimiento, ¿no? Porque, bueno, sabemos, ¿no? Ustedes que bailan, que cuando bailamos hay mucho gozo, ¿no? No siempre. A veces estamos más en otra cabeza, ¿no? Que en el gozo mismo de estar bailando, pero bueno, imaginemos que hay gozo siempre. Pero que además de eso hay producción de conocimiento, ¿no? Y me pregunto entonces cómo volver inteligible para nosotras mismas, pero también para esa otra gente que no está encarnando ese gozo, ese pensamiento, ese conocimiento en su propio cuerpo, ¿no? Cómo volverlo traducible para otras personas y cómo hacerlo si la palabra, el lenguaje siempre abstrae, ¿no? Siempre aplana. Un poco mi respuesta que iré más o menos pues dando, ¿no? En este tiempo es que
la manera en cómo podemos rescatar ese conocimiento corporal es a través de las escrituras, no de la escritura de la academia, no de la escritura pues con formatos rígidos, sino de inventar una escritura muy de acuerdo a este movimiento que vamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que apelo a una conexión importantísima entre la danza y la escritura creativa, ¿no? Pero bueno, ahí vamos bien. Entonces, bueno, en la tesis de esta charla un poco es que la danza es fuente de conocimiento y que en el danzar hay más que sabiduría corporal. Y esto lo digo porque siempre nos han dicho, nos han formado diciéndonos que nuestra sabiduría viene del cuerpo, ¿no? De todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y pues sí es cierto, ¿no? Estamos formadas técnicamente, tenemos ritmo, sabemos de trazos de movimiento. Pareciera que nuestro saber como bailarinas, bailarines, se limita a este saber corporal. Y lo que yo digo es que sí, pero no. O sea, claro que tenemos esa sabiduría, pero que cuando nos limitamos a eso, a decir que nuestra sabiduría es corporal, de alguna manera nos estamos quitando la voz, ¿no? Nos estamos quitando la posibilidad de nombrar, de pensar, de decir, bueno, es que yo soy sabia corporalmente, entonces yo no tengo que buscar cómo decir esto que está sucediendo. Entonces, bueno, estas son como la tesis, ¿no? La danza es una fuente de conocimiento, pero también nuestro danzar es más que sabiduría corporal. Entonces, ¿cómo hablar de lo que se moviliza cuando estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Cuando lo que nombramos ya es pasado. Y aquí voy a ir, a lo largo de lo que voy narrando, voy más o menos citando ejemplos, ¿no? Porque yo un poco de lo que me alimento, yo no practico danza ahorita, ¿no? Más bien me alimento muchísimo de mis amigas que están en la danza y sobre todo de mis alumnas y de la gente que voy pues asesorando en tesis y así. Todas sus reflexiones un poco son lo que, ahora sí que yo hago investigación de la pepena, ¿no? Todo lo que me va llegando de las demás personas, sus experiencias, su manera de traducir lo que viven, es un poco de lo que yo voy creando mi investigación. Entonces, bueno, ahí voy mencionando algunos ejemplos, y aquí el primero es el de una pues amiga también, ¿no? Que también le estoy dirigiendo, estoy en el comité, ¿no? De ella en Historia del Arte, en el doctorado de Historia del Arte, y ella está investigando pues danzón, ¿no? Danzón en las calles de León. Y ayer platicábamos un poco y ella me narraba, ¿no? Cómo es su experiencia, y yo le decía, pero es que en lo que me estás narrando estás hablando de una espacialidad muy importante, ¿no? Y ella me decía, sí, pero no sé cómo aterrizar esa espacialidad. Y un poco nuestra respuesta o nuestra conclusión fue, necesitamos diagramas, ¿no? Que vayan narrando de manera gráfica eso que está pasando en tu cuerpo, porque además ella se mete también a bailar el danzón, no solamente lo observa, sino que está en el hacer, este danzón, pues. No necesitamos, digo, más que las palabras, lo que necesitas son diagramas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo con esta búsqueda, ¿no? Que empezamos a generar para nombrar lo que nos está sucediendo. Entonces, insisto en esta pregunta, ¿no? ¿Se puede preguntar sobre nuestra experiencia en el instante que bailamos? Es decir, cuando estamos bailando, ¿podemos al mismo tiempo preguntarnos qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo se puede nombrar eso que nos excede y que además no queda captado ni en videos, que no queda captado tampoco en fotografías, ¿no? Tampoco en la notación, obviamente. ¿Cómo hacemos para nombrar esto que va sucediendo? Entonces les decía, ¿no? Nora encontró esta posibilidad, hacer diagramas, y siempre, claro, vamos a estar apelando a nuestra memoria, ¿no? Y que bueno, también la memoria va siendo un recorte, ¿no? De lo que sí necesitamos, no necesitamos decir, o qué valoramos más y qué no. Entonces, lo único que como que quiero que quede claro es que no se vale decir que no podemos, porque nuestra danza es tan etérea e inteligible y tan, no sé, aurática, que es imposible decirla, ¿no? Eso es como con lo único que no quiero que nos quedemos, ¿no? Que siempre vamos a encontrar una manera de decirlo. Y bueno, esto que les estoy haciendo también es importante si estamos interesadas, ¿no? Porque pues a lo mejor a algunas de nosotras, ¿no? Les interesa bailar, vivir ese gozo y hasta ahí, y está muy bien, ¿no? Eh, en ese gozo, en ese bailar, se está produciendo conocimiento, pero no es que todas tengamos que tener ese deseo de volver inteligible ese conocimiento que se está produciendo cuando bailamos, ¿no? Un poco yo estoy intentando enfocar cuando tenemos el interés de volver inteligible eso que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que no le quita mérito a la gente que solamente desea bailar y vivir esa práctica y gozarla y ya, ¿no? Estar en el escenario ya. Lo que sí es que aunque no quieran pensarlo,
yo reivindico, ¿no? Que hay un conocimiento en ese estarse haciendo. Entonces, como la tarea es volver traducible esta experiencia estética y epistemológica que se produce en el danzar. Entonces, bueno, aquí uno de mis primeros acercamientos a esta necesidad de nombrar es con el Teatro de la Crueldad de Antoni Artaud, que él como que tiene siempre, o su práctica, ¿no? Pero sobre todo en sus textos y en sus conferencias, él tiene como una insistencia, ¿no? En que el teatro, en su caso, ¿no? Porque él está pensando el teatro, ahí debería estar la tarea de encarnar el lenguaje, ¿no? Y que ese lenguaje tiene que escapar del dominio de las palabras, porque bueno, para él las palabras son aquellas que transmiten las ideas dominantes, ¿no? Que el discurso es un poco lo que ha permeado, ¿no? Lo que está en la jerarquía máxima y ha dejado debajo todo lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Hay esta como cosa, ¿no? Que le llaman textocentrismo, ¿no? En donde el texto, el discurso, la palabra está sobre las experiencias que tiene lo corporal, ¿no? Entonces, como la insistencia o lo que él pretende es que la escena busque su propio lenguaje, ¿no? Que sería un cuerpo, perdón, un lenguaje físico, un lenguaje material. Él por eso le llama teatro de la crueldad, porque para él en estos actos crueles, ¿no? De dolor, es donde verdaderamente emerge el cuerpo, ¿no? Emerge la sabiduría o el instinto o el cuerpo real, no sé cómo llamarlo, ¿no? En este dolor, en estas cosas en donde la razón ya no está sobre el cuerpo, ¿no? Por eso le llaman su teatro de la crueldad. Entonces, bueno, siempre está buscando este pensamiento bien cercano a lo sensible, a las sensaciones, a la presencia eh, carnal, ¿no? Un poco su deseo es llegar a esta presencia absoluta del cuerpo. Les menciono esto porque él está intentando aterrizar y quitar la palabra como de su panorama y está intentando llegar a algo que es imposible, ¿no? Porque nuestro cuerpo no existe sin representación. O sea, nuestro lenguaje mismo, nuestra manera de movernos, nuestra forma de vestirnos, nuestra manera de llevarnos el cabello, todo es representación, ¿no? Es una manera de poder sobrevivir, ¿no? O sea, la presencia absolutamente pura o nos lleva a la locura o nos lleva a actos crueles que nos llevan a la muerte o puede ser a lo mejor en instantes inmediatos, pero no es algo en lo que podamos posicionarnos o pararnos ahí para siempre, ¿no? O sea, la presencia siempre necesita de la red, ¿no? De volver como del segundo momento, así dice Derrida, ¿no? Está la presencia absoluta no existe, necesitamos la representación, ¿no? La volver a poner la presencia de manera que podamos comunicarnos con las demás personas, ¿no? Todo lo que quiere es llegar a esta presencia, que es imposible, ¿no? Él la reivindica y todo el tiempo le está buscando, pero además, bueno, él es un sujeto, no sé cómo decirlo, pero con problemas mentales, ¿no? Un poco tirado a la locura. Entonces, desde ahí está pensando esto. Pero bueno, siempre va a existir esta necesidad de regresar a la representación y al decir, ¿no? Al nombrar. Entonces, les menciono esto porque no, cuando hablo de encarnar el lenguaje y pensar cómo decir nuestra danza, no estoy intentando llegar a, entonces ahora que el cuerpo hable. O sea, mi propuesta es, hay una manera de hacer inteligible esto que está viviendo nuestro cuerpo, ¿no? Esta presencia de nuestro cuerpo que sí requiere, pues, del lenguaje, ¿no? La cosa es cómo manejamos, cómo presentamos, cómo hacemos este lenguaje. Y bueno, entonces siempre va a ser un desafío epistemológico, ¿no? Lo que sí es, está esta posibilidad, esta potencialidad de nuestro cuerpo que implica otro tipo de creatividad, ¿no? Es una traducción y la traducción siempre va a ser una creatividad para decir estas intuiciones, ¿no? Para nombrar nuestros procesos creativos. Entonces, estamos en esta idea, ¿no? Que el pensamiento es corporal, ¿no? Hay que ponerle carne a la palabra, pero también al revés, ¿no? Hay que ponerle palabra a la carne. Entonces, por eso les decía un poco lo de Artaud, ¿no? No estoy avelando esta presencia absoluta, sino estoy pensando que sí hay una representación, pero hay que buscar cómo hacerla para no caer tampoco en la separación absoluta entre cuerpo y pensamiento, para no encuadrarnos, ¿no? En las estructuras que la academia nos manda para decir las cosas, así con citas y objetivos, hipótesis y esta cosa, ¿no? Que
Cuando pensamos en academia nos vamos a este tipo pues de esquemas, ¿no? Súper cuadrados, que además responden a las ciencias pues, exactas. Más bien estoy pensando en cómo darle palabra al cuerpo a través de, pues sí, palabras, pero también imágenes, símbolos, diagramas, fragmentos, constelaciones, no sé, hay como muchas maneras de hacer hablar a nuestro cuerpo, ¿no? O hablar con nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, yo no estoy metida en la... Si me quieren interrumpir, por cualquier cosa, díganme, ¿no? Porque yo, pues como les decía, yo no, en este momento yo no estoy en la práctica, no estoy danzando, bailando, y a veces con lo que equiparo, ¿no? Este pensamiento, estas reflexiones, es con pero eso tiene poquito, ¿no? Con mi ser mamá, ¿no? Mi hijo tiene 6 años, antes ni me acordaba digo, ni sabía que era eso, pero cuando estaba pensando en esta idea, ¿no? De cómo decir lo que sentimos, ¿no? Si en el momento mismo lo estamos viviendo de manera tan presencial que pues ni nos acordamos de estar reflexionando, ¿no? O de tomar nota, ¿no? Obviamente las bailas no puedes tomar nota, ¿no? No puedes, nada, a veces ni siquiera estás, con la intención de reflexionar, pero bueno, entonces les decía, yo lo pensaba con mi hijo y pienso a la escena, ¿no? Que a veces va en su bicicleta súper rápido y a mí en ese momento me da mucho, mucho miedo porque aunque ya sé que no se va a pasar la calle, que se va a frenar antes, siempre es como es cuando siento mi cuerpo más presente, ¿no? Porque es como una cosa que se me mete al cuerpo entre qué padre que esté haciendo esto él solito, pero al mismo tiempo, o sea, es como un terror, ¿no? De que algo le pueda pasar. Y después, ya digo, bueno, no tengo que ser tan exagerada, ¿no? Intento autodescribirme, ¿no? ¿Cómo puedo pensarme a mí en esta escena del terror, ¿no? De él en la bicicleta rapidísimo, ¿no? En el momento en que está sucediendo esto, yo puedo entrar, salir, mirarme desde fuera, anotar desde dentro y luego esta memoria llevarla al papel, ¿no? ¿Cómo es este proceso, no? Lo digo porque, como insisto, yo no estoy en una escena, siempre busco mis propias escenas, ¿no? Que son este tipo de escenas. ¿Cómo narraría yo ese terror, ese miedo, esa cosa que se me mete al cuerpo, ¿no? Y a veces hago el ejercicio, ¿no? Como mirarme en ese estar, ¿no? Desde un poco de fuera y verme qué me está sucediendo. Entonces, bueno, les cuento esto porque siempre va a ser un reto, ¿no? Con qué pensar las palabras, ¿no? Que puedan decir estas sensaciones, estas presencias, estarse haciendo. Así que, bueno, va a haber siempre una tensión entre la posibilidad y la imposibilidad de la narración. Creo que ahí nos tenemos que ubicar si es que queremos decir o pensar o hablar sobre la danza, escribir sobre la danza, ¿no? Entre la imposibilidad de lo que no puedo decir porque lo estoy viviendo frente o con la posibilidad de que claro que se puede decir, que no nos podemos quedar sin voz, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en esta tensión que nos hace Ah, cuando reivindicamos, ¿no? Que, pues, ¿me trabé? sí, un poquito, pero se recuperó pronto. Ah, bueno, igual no dije nada importante. eh, Todo es importante. Lo que decía un poco es, ¿qué es eso del discurso encarnado, no? O sea, no sé, como que de pronto también podemos caer en esta etiquetas o lugares comunes, ¿no? Es que el cuerpo, el discurso encarnado. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es no quedarnos, ¿no? Como en esas, pues cuadraturas, en esas decir nomás por decir, ¿no? Sino que en serio poner o accionar o poner en práctica esta idea, ¿no? O esta, ¿cómo decirlo? Esta afirmación, ¿no? De Yvonne Rainer, no sé si ustedes saben quién es Yvonne Rainer, no importa, pero ella decía, la mente es un músculo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿No? Activar, poner a trabajar nuestra mente, nuestro pensamiento, así como ponemos a trabajar cuando estamos entrenando toda nuestra corporalidad, todos nuestros cuerpos, cómo hacer también que la mente esté trabajando, activando, ¿no? Para poder producir estas otras formas de decir la danza. Entonces, eso un poco como introducción. Ahora voy a intentar desglosar como algunas formas de investigar
la danza que yo he detectado, bueno, no yo, sino, insisto, ¿no? Mi investigación de la pepena, que he leído y que he visto en muchas otras maneras, pero bueno, acá yo un poco traduzco, ¿no? Lo que he leído, vivido y acompañado para compartirlo con ustedes. Entonces, siempre una de mis preguntas constantes es, si yo estuviera en la danza, ¿cómo cambiaría mi discurso, no? Si yo estuviera practicando danza, no solo mirándola un poco de fuera, ¿no? Acompañando procesos, sino si yo estuviera practicándola, ¿no? Si yo estuviera creando mis propias obras, ¿cómo cambiaría mi discurso? No sé cómo cambiaría, pero de lo que sí estoy segura es que sí cambiaría, ¿no? Que la gente que practica danza y además escribe sobre danza, tiene un potencial poco explorado, poco explotado, ¿no? Para escribir sobre danza. Entonces, ahí les va más o menos como las dos vertientes que detecto. Uno, ¿no? La que detecto en la gente que escribe sobre danza y que está en la danza, ¿no? No como yo, que escribo sobre danza, pero no estoy en la danza. Lo que quiero contarlas es dos vertientes, ¿no? Que escriben sobre danza y están en la danza. Encuentro dos vertientes. La primera es esa gente que investiga y practica danza, pero que no escribe sobre su propia danza, ¿no? O sea, escribo sobre otras cosas. Y por otro lado, esa gente que investiga y practica, pero además escribe sobre su danza. ¿No? Un poco, estoy en la danza, pero escribo sobre la danza de alguien, ¿no? O alguna comunidad más. O por otro lado, estoy yo que practico, investigo y además escribo sobre mi propia danza. Entonces, sobre esta segunda vertiente, la gente que investiga y practica y escribe sobre danza, también veo que puede haber dos caminos, ¿no? Uno, hablar de los procesos de creación, ¿no? El cómo de la puesta en práctica, por un lado. Y por otro es como este intento, que yo creo que es el más difícil, es el intento de hacer el movimiento a través de la palabra. No sé si se alcanza a ver la diferencia, ¿no? Uno es narrar los procesos creativos, aunque sean mis propios procesos creativos, ¿no? Pero bueno, hay una cierta distancia, ¿no? Porque es un poco decir cómo creo, cómo voy articulando discursos, ¿no? Y la otra es esa necesidad o ese deseo de narrar al propio cuerpo danzando. Espero que se vea la diferencia, ¿no? En esta segunda, en este intento de asir el cuerpo en movimiento, pienso en una filósofa, bailarina, que no sé si conozcan, a lo mejor no, porque está metida más en el movimiento somático, que es Marie Bardet, que tiene un libro muy bonito, muy difícil también de leer, muy rebuscado, pero que al final es un intento muy importante por decir su propia práctica a través de la filosofía, que se llama Pensar con Mover, ¿no? Entonces ella, a partir de su propia práctica somática, va haciendo todo lo necesario o todo lo que ella necesita o retomando de muchos filósofos para hablar sobre su práctica, ¿no? Y bueno, esta otra cosa de hablar procesos es un poco, lo vamos a ver más allá, pero estaría más cerca a pensar la investigación-creación. Ángeles. Buenas tardes. Hola. Nada, solo quería hablar referente a lo de la interpretación que Mm. mencionaba, que bueno, como nos compartió su experiencia respecto a su hijo, y justo una vez tenía una maestra que nos estaba coreografiando y como que la escena era llorar, ¿no? O sentir como que tristeza. Y justo me acordé de esto porque a veces es difícil como un coreógrafo que tu intérprete sí tenga esta sensación, ¿no? Porque ya la maestra estaba tan enojada que decía, no tienes que matar a tu abuelito 3 veces para poder llorar en la escena. O sea, tienes que situarte en situaciones tuyas, pero no tienes que, no, como que no tenías que matar a tu abuelito, o sea, sino también sentir como esta empatía respecto a la escena, ¿no? O sea, quizá no compartes la misma experiencia, pero sí tienes algo parecido, ¿no? Eso me parece muy interesante. Solo quería mencionar eso. Gracias. Gracias, sí, o sea,
Al ratito lo volveré a mencionar, pero me parece como muy importante esa reivindicación de la propia experiencia, sea la que sea, para, pues en este caso, ¿no? Bueno, en el caso que tú dices, para interpretar algo, en el caso que yo estoy mencionando, para pensar la danza, ¿no? Pero sí, ahorita vamos a regresar a esta idea de retomar y repensar desde la propia experiencia y darle valor a nuestra experiencia, ¿no? Sea la que sea, ¿no? Sea la más absurda o la más banal que podamos tener. No necesitamos matar a la abuelita. Entonces, sí, estas dos vertientes, ¿no? La de hablar de procesos de creación y el cómo, ¿no? De la puesta en práctica, y por otro lado el intento de asir el cuerpo en movimiento, pueden ir juntos, tampoco es que estén separados y que nunca se pueden encontrar. En realidad, una de las complicaciones, ¿no? De la investigación en danza es que, aunque un poco para sistematizarla y hablar de ella hacemos divisiones, pero en realidad siempre a veces estamos dentro, a veces fuera, a veces estamos hablando de procesos, a veces estamos hablando de nuestro propio cuerpo en movimiento, ¿no? Estas divisiones son un poco pedagógicas y para llegar como a esos matices que pueden empezar a vivirse cuando hacemos investigación. Lo que sí es que en estas dos que les mencionaba, sí hay un acercamiento desde dentro del quehacer dancístico. Es decir, no estoy fuera observando, sino que estoy en la práctica dancística intentando pensar mi práctica dancística, ¿no? Ahí está como esta división, ¿no? Que hace Bordov, no sé si lo han revisado ese texto, igual seguramente Juan Carlos lo tiene, que hace la diferencia en investigación en las artes. Yo lo voy a poner en la danza para centrarnos, ¿no? Investigación para la danza, investigación sobre la danza e investigación en la danza, ¿no? Esto que les estoy diciendo sería investigación en la danza, o sea, pienso desde mi hacer, ¿no? No estoy desde fuera pensando en las danzas, ¿no? Sería como una danza sobre, digo, una investigación sobre la danza, sino estoy haciendo una investigación en la danza, ¿no? Estoy dentro de la danza pensando. No hay una separación con mi objeto de estudio. A eso es lo que quiero llegar. Y aquí otra vez voy a insistir, ¿no? Si bien todo cuerpo, cualquier cuerpo, está en la posibilidad de bailar, ¿no? No hay cuerpos exclusivos para hacerlo. No, eso no quiere decir, un poco lo que les decía, que todo cuerpo se dé la tarea específica de dedicarse a este pensamiento crítico, ¿no? Que implica visibilizar a la danza, al cuerpo, como fuente epistemológica, ¿no? Entonces, otra de lo que les decía, ¿no? Aunque cualquiera de nosotras del mundo entero pueda bailar, no es que siempre estemos abocados a pensar o a referirnos o a sistematizar esta fuente epistemológica que surge de nuestro movimiento, ¿no? Y lo que me interesa es también quitarnos como esta idea de que solamente porque bailamos ya estamos libres, o solamente porque bailamos ya estamos haciendo un acto político. Sí, pero no, ¿no? O sea, claro que bailar siempre va a ser un acto político, pero una cosa es que lo sea de por sí y otra es que haya una conciencia, ¿no? O sí, una conciencia reflexiva de decir, a partir de tal o cual cosa puedo sensibilizar o puedo irrumpir o puedo reconfigurar el espacio en el que estoy viviendo, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Hacerlo consciente. Ahí es cuando se vuelve realmente político. Porque, bueno, efectivamente, cuando hacemos de la danza un campo de conocimiento, estamos decidiendo qué voy a retomar, ¿no? Desde qué perspectiva y con qué herramientas. Y eso ya es una postura ética y política, ¿no? Porque qué de lo que estoy haciendo voy a retomar, desde qué perspectiva y con qué herramientas, ya es una elección consciente. Y bueno, eso de alguna manera está visibilizando de eso todo, de ese todo que es la danza, que es su danza, qué es lo que voy a visibilizar, qué es lo que voy a nombrar, qué es lo que voy a intentar traducir para compartir a las demás personas, ¿no? Eso ya es un posicionamiento político. Entonces, bueno, hasta ahí. Voy a regresar un poquito a este punto 1, a la gente que investiga y practica danza, pero no escribe sobre danza, ¿no? Que sería la investigación sobre la danza, podríamos pensar, ¿no? Y acá también voy a retomar un pequeño ejemplo, pero
con lo que quiero empezar es que no es lo mismo o no es igual que una antropóloga, una filósofa, una socióloga escriba sobre danza, ¿no? O, en el campo, ¿no? De la danza folclórica tradicional es muy evidente, ¿no? Como puede haber mucha gente en antropología que se dedique a pensar las danzas en comunidades o lo que sea, ¿no? Eso es pues un tipo de saber. Aquí a lo que quiero llegar es, hay gente que es antropólogo y además bailarín, ¿no? Y diferente a un antropólogo que solamente es antropólogo, cuando va y estudia una danza, tiene otra visión, ¿no? Aquí pienso en Iván, Juan Carlos, que escribe sobre la danza del venado, ¿no? Él ha participado en ese ritual de la danza del venado, está muy cerca o estuvo, no sé si todavía, en esas comunidades que danzan la danza del venado, pero su tesis de la maestría no mete su experiencia, habla sobre la danza del venado, ¿no? Entonces, a pesar de haber sido bailarín o ser bailarín, de haber participado de esa danza, él no menciona su experiencia. A lo que voy es que reivindico y estoy segura que si un antropólogo hubiera escrito sobre danza del venado, a diferencia de él, aunque los dos sean investigación sobre la danza, hay algo que da el propio cuerpo de haber estado ahí, que aunque no esté hablando sobre la danza, le da otro matiz a las palabras, ¿no? O sea, como esa importancia de estar en el hecho para pensar la danza, ¿no? Entonces, porque seguramente hay otra sensibilidad en la escritura, ¿no? Diferente a a la del antropólogo. Aquí mi preocupación son dos cosas. La primera, este nulo o poco reconocimiento a esta experiencia corporal, ¿no? Como que nosotras mismas, ¿no? Ustedes mismas, cuando van y investigan, no sé qué tan conscientes sean de su saber corporal, aunque no estén hablando de su propia experiencia como bailarinas, como danzantes, qué tanto valor le damos a este saber corporal, ¿no? Porque claro que le damos saber corporal, le damos importancia a todos los textos que he leído, a los cursos teóricos que he tomado, pero ¿y dónde está esta importancia o ese peso que le damos a este saber corporal, ¿no? Y para mí es súper importante y es lo que nos va a llevar a evitar, sí, va a evitar que regresemos a esos formatos académicos que retomamos de lugares que no son los nuestros, ¿no? La gente que escribe filosofía, la gente que escribe antropología, la gente que escribe sociología, lo que quieras, ¿no? Regresamos siempre a esos formatos porque no le damos peso a nuestro saber corporal, ¿no? Si pusiéramos en primer lugar este saber corporal, ¿no? Esta sabiduría, ¿no? No solo saber, sino además una sabiduría corporal, qué tipo de textos, ¿no? Podríamos escribir, qué tipo de investigaciones podríamos escribir si nos quitamos de la cabeza esos formatos, ¿no? Como que súper manoseados y que no pertenecen a nuestro campo. Bueno, entonces lo que sucede siempre es que los estudios de danza se valen de otras herramientas, de otras disciplinas para pensarse. ¿Sí? Entonces estamos como retomando de otros lugares para pensarnos. Eso por un lado. Y por otro lado, las obras o las danzas se vuelven meros referentes o meros ejemplos para ilustrar teorías, cuando, según yo, tendría que hacer al revés, ¿no? Esas danzas, esos bailes, esas coreografías, esas técnicas de entrenamiento, tendrían que ser el centro para a partir de ahí generar teorías, no al revés, ¿no? Agarrar teorías para pensar esta práctica, ¿no? Que creo que es lo que comúnmente se hace, sino empezar desde el saber que produce ahí para hacer teorías, ¿no? Un poco porque creemos que las teorías ya es algo hecho y que pues nada más las retomamos y ya. Y creo que también ahí tendríamos que repensar qué es la teoría, qué es sí, qué es la teoría, qué son los conceptos. Y un poco, ¿no? No me voy a meter en eso, pero los conceptos también son invenciones, ¿no? Son creaciones. Y no es que es algo que ya está dado, yo lo tomo para pensar algo, ¿no? Sino de mi experiencia, lo que estoy viviendo, puedo inventar conceptos. Conceptos que digan sobre lo que estoy practicando. Pero bueno, la verdad es que hay buenas noticias porque creo que ya hay muchos intentos de gente partiendo de la danza y no de lo externo, sino de la danza misma para pensar, ¿no? Aquí, bueno, un ejemplo muy claro es una investigación que tiene Dolores Ponce, que es una investigadora del CENIDI Danza, que habla sobre migración.
Y ahí como que el valor de, o bueno, a mí lo que me encanta de esta investigación es que, bueno, la migración se puede pensar desde la sociología, desde la política, desde mil cosas, y ella lo que hace es, tomo las herramientas de danza, en este caso el lenguaje de la danza, para pensar el movimiento migrante, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ella es como un poco al revés. Siempre la danza toma herramientas de otros para pensarse, ¿no? Aquí lo que está haciendo Dolores Ponce es tomo herramientas que la danza misma ha creado, en este caso el lenguaje de la danza, para pensar fenómenos sociales, ¿no? O sea, a mí me parece esa cosa maravillosa porque un poco es una reivindicación de que en la danza hay una producción de conocimiento, pero también de herramientas metodológicas que se pueden usar para pensar conceptos que exceden la danza misma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, otro ejemplo, pues es aquí su maestro Juan Carlos Palma, ¿no? Que desde su obra misma está generando conceptos importantísimos para pensar su danza, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablando de esta, ¿no? Gente que investiga y practica danza, pero no escribe sobre danza, está esta investigación, ¿no? De Dolores Ponce, ¿no? Que ya no hace danza, pero a partir de la danza misma genera herramientas para pensar otras cosas, y gente que investiga y practica y escribe sobre danza, su maestro es el mejor ejemplo, ¿no? Juan Carlos. ¿No? De cómo, ¿no? La propia práctica puede dar para hacer explotar el pensamiento. Entonces, tenemos 4 ejes básicos para producir estas investigaciones, que claro que es el cuerpo, la subjetividad, la escucha y, muy importante, la intención de comunicar, ¿no? Porque, bueno, yo puedo saber, ¿no? Si estoy, o sea, hay un saber en mi cuerpo, pero pues si no tengo esa intención de volverlo legible, de traducible, de compartirlo, de colectivizarlo, pues se queda en mí, ¿no? Entonces, como que es muy importante este deseo también de comunicar. Bueno, sigo, ¿no? Si alguien no tiene... Paulina. Sí, justo esta parte de, pues, de la comunicación y pensándolo de que no estás fuera de tu objeto de estudio, sino simplemente estás dentro, pero desde otro punto de vista. Creo que lo importante es crear la empatía, ¿no? Tanto con tu objeto de estudio como contigo mismo, como con quien lo vas a transmitir. Justamente creo que a través del movimiento, más allá de verlo de manera profesional, estilizada, academizada, se puede llegar a empatizar mucho en quien lo ve, porque al final, pues el cuerpo siempre está en movimiento, ¿no? Está la respiración, están los traslados, quizás no como tal una coreografía, pero siempre hay movimiento en el cuerpo, el movimiento nunca está en pausa. ¿Y de qué manera se puede hacer? Pues si tú como bailarín, como investigador, y aparte este punto importante que tocas, ¿no? Sobre escribir sobre mi propia danza, sobre mi propia experiencia, puede hacer que sea una traducción más sencilla, ¿no? Para el cuerpo que a lo mejor no ha experimentado esta danza, pero que puede evocar a sus mismas acciones del día a día o de las etapas de su vida, ¿no? Entonces creo que esta herramienta me parece súper, súper importante y decir, pues no solamente investigo y hago, ¿no? Sino más bien busco la manera de empatizar con el otro, ¿no? Hasta con mi mismo objeto de estudio. Entonces me parece fenomenal esta parte. No la había pensado así hasta este punto, ¿no? Sobre todo porque justamente mi proyecto de titulación va un poco de la mano con esta idea de que cuento parte de mi historia o surge a partir de mi historia, y es pensar cómo empatizar con más personas, ¿no? Para que cuenten la suya. Entonces está grandioso. Sí, como que creo que una parte fundamental es la escucha, pero también la escucha de una misma, ¿no? O sea, sí, un poco como tú lo dices, Paulina, como la historia, ahí se me perdió, se fue, No, ¿no? aquí ando. Ah, ya, Aquí estoy. se me cambió el celular.
Un poco sí, ¿no? La escucha de la propia historia, pero también la escucha del propio cuerpo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Y también lo voy a mencionar un poquitito más adelante, cómo esa empatía también viene. Yo no lo mencioné aquí, pero mira, justo en los ejes básicos para producir esta investigación, yo ponía cuerpo, subjetividad, escucha, intención de comunicar, y se irán agregando más. Y bueno, yo en este momento agrego la empatía, ¿no? Con lo que me estás diciendo, o sea, retomando lo que me dices, porque sí es empatía conmigo misma, ¿no? Escuchar las necesidades de mi cuerpo, lo que quiere decir, lo que necesita expresar, ¿no? Lo que está diciendo, lo que está surgiendo, pero al mismo tiempo esta empatía se logra y se puede llegar, ¿no? A volver operativa o real, ¿no? Si pensamos que todo nuestro cuerpo está construido porque está interferido por las demás personas, ¿no? O sea, que en ningún momento nuestro cuerpo es solo, solitario, autónomo, sino que cada cosita de mí, desde mi pestaña hasta la uña de mi dedo gordo, casi, viene, ¿no? Pues sí, de mi herencia, ¿no? De mis padres y de mis abuelas y demás, pero también mis movimientos, ¿no? Los lentes que uso, la manera en cómo muevo las manos, es un alimento, ¿no? De lo que me está dando la sociedad. O sea, en ese momento soy empática conmigo misma porque escucho mi cuerpo, mi movimiento, lo que necesito, pero también me obligo a ser empática porque yo soy las demás personas, ¿no? Entonces, Sí, ahorita vamos a eso. justo, bueno, sí, rapidísimo ya. eh, Hace poco, pues de esos datos que uno luego lee y todo, pero decía, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu cuerpo realmente nunca deja de estar en contacto con objetos, con personas, con sensaciones? O sea, realmente tu cuerpo siempre está experimentando algo. Que no lo hagamos consciente, pues es otro rollo, pero si lo hiciéramos consciente, yo creo que nuestra memoria corporal y todo, o sea, en general socialmente cambiaría muchísimo, ¿no? Ujú. Entonces es curioso. Alitzel, así se dice. Sí, eh, bueno, creo que son igual como solo comentarios, o Ujú. sí, yo creo que sí. Sí, súper. Eh, bueno, el primero que justo antes de que mencionaras a la última autora, me parece que fue, eh, que estabas hablando de la importancia de generar teorías a partir del saber del cuerpo y no al revés. Eh, O sea, ¿consideras que una vez que justo a través de este saber o conocimiento del cuerpo y que se hayan generado nuevas teorías, entonces sea ahora sí como importante, por no decir necesario, retomar esas teorías generadas a partir del saber del cuerpo para pues seguir generando ese nuevo conocimiento? Espera, puse María Barret, pero más bien de la que decíamos es Dolores Ponce, ¿no? Que es Sí. quien retoma, sí. Ujú. A ver, me vuelves a decir, que más bien estaba pensando en la autora, perdón. Ujú. Ajá, bueno, que estabas mencionando que era importante que se generaran nuevas teorías, Ujú. eh, llamémoslas corporales, a partir de ese conocimiento que ya traemos, pues por el hecho de tener un cuerpo y ser conscientes de él, en vez de tomar teorías de disciplinas incluso ajenas al mismo cuerpo para generar conocimientos sobre este. Entonces, una vez que ya se generaron diversas o algunas de teorías con este método, o sea, siguiendo como a partir del conocimiento del cuerpo se generan teorías. ¿Crees que ya sea importante o necesario ahora sí retomar esas bases teóricas generadas a partir del cuerpo? Es que creo que está como muy enredado. No, o sea, yo mira, creo que sí son importantes tomar como referencias de otros ambientes, ¿no? Digo, de otros campos, de otros campos. También hay como una apuesta, ¿no? A dejar de pensar a la danza como una disciplina que existe sola y que tiene solamente, ¿no? Sus propios formas de operar. Entonces,
en saber en general, ¿no? No dejar que sea, dejar de que, pensar que solo sea disciplinar, ¿no? Y que podemos entonces retomar de otras cosas para alimentarnos, ¿no? Entonces yo no digo que no, que ahora cancelemos a la filosofía, a la sociología, a todas las demás formas de conocimiento que se están dando o que se dan, ¿no? Para pensar la danza. Creo que son muy importantes, ¿no? Porque también hay pues una producción de conocimiento que dialoga con la danza. Entonces, no es que sea una cosa por otra, ¿no? Lo que creo es que todavía falta mucho, ya no tanto, ¿no? De hecho, ya está esta idea de los estudios de danza y tal, ¿no? Pero en donde reconozcamos que hay un saber en el cuerpo, ¿no? Y que a partir de ahí se puede pensar. Y a lo mejor no necesariamente crear teorías, a lo mejor sí conceptos, y ir hilando. A lo mejor las teorías se van juntando, digo, se van creando y generando cuando reconocemos este saber del cuerpo y la ponemos a dialogar, estos saberes del cuerpo, con otras teorías, ¿no? Con otros saberes de otras disciplinas. Entonces, no es que sea una, no es que sea otra. Para mí lo ideal es empezar a pensar desde nuestra propia práctica y empezar a producir conocimiento desde nuestra propia práctica, pero irremediablemente siempre va a estar en diálogo con otros saberes, ¿no? A veces hay saberes que ya tienen traducido, ¿no? Eso que queremos decir y pues lo tomamos. La cosa no es solo empalmarlo, ¿no? Sino un poco darle peso a este saber corporal y ver cómo dialogo con otros saberes, ¿no? A lo mejor lo que quiero decir es, no podemos seguir pensando la investigación en danza solo a partir de herramientas externas, ¿no? Hay que pensar la investigación en danza a partir del saber que se genera en la danza y en diálogo con otras herramientas externas, ¿no? No sé si más o menos va por ahí lo que preguntabas, Alice. Sí, ya. No. Justo unas palabras más en la oración y ya quedó, quedó bien. Y la otra, o sea, ahorita, claro, estamos hablando como de esa autopercepción, autoconocimiento, autoconciencia, ¿no? De todo esto para, pues, generar ese conocimiento. ¿Qué tan, no sé si fácil sea la palabra, pero pues sí, qué tan viable, por así decirlo, sería, por ejemplo, hacerlo a partir de la observación, pero no de una observación de un cuerpo que danza, sino de un cuerpo que observa esa danza? Ujú. Sí, o sea, como que aquí hay muchas variantes, vertientes, ¿no? Que podemos retomar. Eh, Creo que el pensar en investigación en danza, lo que también nos está llevando sí, impulsando es no pensar que hay una investigación en danza, ¿no? Que, a ver, a mí la investigación en danza que se me viene es casi que la historia de la danza, ¿no? Pienso en Margarita Tortajada, que yo la admiro mucho y tal, ¿no? Pero sí tiene como una manera de investigar que creo que sería de alguna manera la canónica, ¿no? O sea, investigo una danza y voy viendo cómo se ha dado y cuáles son sus influencias políticas, ¿no? Muy importante, Margarita Tortajada ha escrito La danza de la historia en México, pero esa es solo una manera de investigar, ¿no? Hay muchas maneras de investigar, muchas perspectivas. Como estamos hablando del cuerpo, hay muchas maneras de poner el cuerpo, ¿no? Lo puedo poner desde fuera, dentro, adentro y afuera, ¿no? Entonces, como que creo que eso es como lo importante, pensar en la diversidad de las maneras de investigar, ¿no? Que no hay una y que así como existen poéticas singulares para crear una obra, también existen poéticas singulares o epistemologías singulares, ¿no? Para hablar o pensar una danza, ¿no? No sé si también más o menos por ahí respondo tu inquietud o Sí, no. gracias. Si no, dime y seguimos No, pensando. sí, sí. Gracias. Entonces, un poco voy a hablar de esto, ¿no? Que tanto Paulina y Alitzel estaban ahí medio insinuando, que es un poco pensar, ¿no? De quienes investigan la danza, hacen la danza y además escriben sobre su práctica, están hablando desde el yo siento, ¿no? Desde el yo creo, desde el yo quiero manifestar. ¿No? Es un poco darle peso a la subjetividad, ¿no? Ya no es
mirar desde fuera, ¿no? Alejarme del objeto, que sería una danza o el cuerpo, sino que yo misma me convierto en el sujeto de estudio, ¿no? Ya no podemos decir objeto, sino el sujeto de estudio, y entonces estoy apelando a la absoluta subjetividad, en donde sí importan, insisto, ¿no? Los libros, los autores, los referentes de otros lugares, pero más bien lo que le vamos a dar peso es a la propia experiencia, ¿no? A esa subjetividad que además por años, por siglos, ¿no? Siempre ha sido negada, ¿no? Como que las investigaciones siempre lo que apelan, ¿no? A lo que buscan es la objetividad, ¿no? En donde el sujeto que investiga siempre es negado, ¿no? La historia de quien investiga siempre es negada. Yo, por ejemplo, ahorita, como lo que estoy escribiendo, ¿no? De hecho, esto que les estoy leyendo, digo, no le digo, como dice, de lo que les estoy hablando es de un articulito que escribí, en donde lo que lleva a la mano es mi experiencia como mamá, ¿no? Y esa experiencia como mamá es la que me va dando o abriendo las puertecitas para pensar la danza. Entonces, ahí como que un poco mi intención y mi reivindicación es, yo, Zulay, que escribo, me reivindico como sujeto que está produciendo el conocimiento y por tanto me dejo ver en lo que escribo, ¿no? Al contrario, ¿no? Un poco antes no eran escribir de la manera más abstracta, más objetiva para que no vean quién está atrás. Ahora me interesa ponerme de frente, ¿no? Un poco diciendo lo que me interesa investigar es a partir de mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia como ahorita mayoritariamente, o mi experiencia mayoritaria ahorita es ser mamá, ¿no? Es lo que me lleva a pensar, a reflexionar, entonces me muestro así como lo que soy, ¿no? No como una investigadora en la torre del CENI, no sé, ¿no? Sino más bien como una persona, como cualquier otra, ¿no? Que a partir de su experiencia es desde la que piensa. Entonces, lo mismo, ¿no? En esta que le vamos a llevar la investigación-creación, el que va a estar al frente o la que va a estar al frente es quien está practicando la danza, ¿no? Su experiencia, su vida, sus dificultades, sus necesidades, sus deseos, ¿no? Y eso es lo que va a llevar la mano. Entonces el objeto se va a volver sujeto, ¿no? Para pensar en esta investigación-creación. Hay como la pregunta, si es que pensamos en el conocimiento como esto que surge, ¿no? De las grandes instituciones, ¿no? De las grandes academias, de las grandes universidades, ¿no? ¿Cómo validar este conocimiento que ya no surge del objetivo, sino surge de la subjetividad situada, ¿no? ¿Cómo lo validamos? ¿No? Nos van a decir, no, pues esto es tu vida, ¿no? Esto es tu experiencia, ¿cómo lo situamos? Es importante, digo, perdón, ¿cómo lo validamos, no? Es importante validarnos, es importante que una academia nos cobije, es importante tener este sostén académico, ¿para qué, no? Entonces, bueno, también por ahí se empieza como a atravesar un cuestionamiento a la academia misma, ¿no? A la academia que te exige citar, a la academia que te exige seguir ciertos formatos, a la academia que te exige seriedad, a la academia que se rige, ¿no? Por patrones jerárquicos entre quién valida el conocimiento y quién está ahí mendigando, ¿no? Ser aceptado por la academia, ¿no? Qué escrituras son válidas, qué escrituras no son válidas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy y que a mí me interesa mucho es cómo esta investigación, creación que surge de la subjetividad también de alguna manera es una confrontación, una pelea a esa academia, la voy a decir así porque así la creo yo, esa academia patriarcal, ¿no? En donde hay modos de operar súper, pues para mí ya antiguos, ¿no? Muy jerárquicos, mucho de poder, ¿no? Entonces, creo que esta investigación-creación que habla desde esta subjetividad situada es una pelea a esa academia rígida. Cuando hablo de subjetividad situada, estoy un poco también pensando en esta idea de que la subjetividad situada es decir, parto de un contexto, parto de un tiempo-espacio, parto de un cuerpo particular, entonces estoy situada en un momento, o sea, no estoy pensando en una subjetividad que aspire a la universalidad, ¿no? Que cuando yo hablo, estoy pensando o dando por hecho que lo que estoy narrando es válido para todas las demás personas, sino más bien es válido desde mi contexto, ¿no? Desde mi tiempo-espacio, desde mi situación. Y un poco es lo que va a decir Donna Haraway, o es lo que dice Donna Haraway, ¿no?
pensar en esta subjetividad situada es lo más objetivo que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy parado en un contexto y a partir de este contexto lo que estoy diciendo es válido, ¿no? Pensar en esa objetividad que apela, ¿no?, a ser válido para siempre, dice es lo menos objetivo del mundo porque cada situación cambia y entonces no podemos universalizar nada, ¿no? Entonces, bueno, retomo esta idea de la subjetividad situada, en un contexto, en un tiempo, con un cuerpo. Y, sí, la pregunta, ¿no? Estoy partiendo de esto, ¿es necesario, no, esta contención institucional? Bueno, yo podré creer que sí, porque la academia, las escuelas nos tendrían que dar herramientas, ¿no? Pero también herramientas nos da el lugar para, nos pone las condiciones, ¿no?, para hacer la investigación. Idealmente, ¿no?, tendría que ser un lugar para colectivizar lo que me sucede, lo que pasa, mis indagaciones, mis investigaciones, ¿no?, para recibir y retroalimentaciones de otros colegas, de otras colegas, para repensar mi práctica críticamente a la luz o a los ojos de las personas con las que estoy compartiendo, ¿no? Eso sería como lo ideal, ¿no? La verdad es que no sucede mucho, ¿no? Muchas veces la investigación es muy solitaria y bueno, para mí que la academia, las universidades, las escuelas tendrían que tener esos espacios para colectivizar las experiencias, ¿no?, de la investigación. Y bueno, también es difícil, por otro lado, sí, la academia nos da herramientas, pero tampoco nos puede dar muchas porque en realidad estas investigaciones, creaciones que surgen del hacer la danza son singulares, ¿no? Entonces cada una tiene su propia metodología que no está dada de antemano, no es que en la universidad nos vayan a enseñar qué metodología seguir para hacer la investigación-creación, ¿no? Más bien cada obra, cada práctica, cada pensamiento, cada indagación va generando su propia metodología en el momento de estarse haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa importante. Entonces, bueno, retomo. Todo lo que he venido diciendo, ¿no? Las bailarines, bailarinas, somos más que mera conciencia corporal, ¿no? O sea, sí tenemos una conciencia corporal muy importante, pero somos más que eso, ¿no? Si nos quedamos en esta afirmación de que somos mera conciencia corporal, nos estamos quitando la voz, ¿no? Nos estamos quitando la posibilidad, o sí, de generar conocimiento y de hacer de nuestro saber conocimiento. Nuestro conocimiento corporal es una posibilidad que se puede visibilizar. Es importante también eliminar el objeto para actuar desde el sujeto, ¿no? Eliminar esta falsa dualidad objeto-sujeto, porque podemos ser sujeto-objeto al mismo tiempo, ¿no? El objeto puede tener vida también, ¿no? Entonces hay que intentar eliminar esa cosa dual, ¿no?, entre objeto y sujeto. Otra cosa que también les he dicho y que es importante es cómo la investigación que se hace desde discursos de fuera, si están poniendo si se están posicionando, ¿no? Si se están parando en esta dualidad sujeto-objeto, ¿no? Desde discursos exteriores pienso lo que está allá adentro, ¿no? Un poco es lo que creo yo que hace la antropología, ¿no? Desde estas teorías, ¿no?, desde este saber que no tiene mucho que ver con la danza, estoy pensando la danza. Entonces, bueno, insisto, ¿no?, reivindiquemos entonces que el cuerpo de la danza tiene una vida propia, ¿no? Y digo el cuerpo de la danza porque también otra de las tesis, ¿no?, que yo defiendo es que no somos un cuerpo, sino somos cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo que es el mismo, o sea, como un poco paradójico, ¿no? Porque no es que seamos muchas personas, sino estamos, o sí podemos ser muchas personas, pero no es que tengamos muchos cuerpos y nos vamos cambiando de cuerpo, sino que un mismo cuerpo se puede desplegar en diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, más bien somos un corpus, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero bueno, tenemos este cuerpo de la danza y este cuerpo de la danza no es el mismo, ¿no?, que tenemos cuando estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, como esto, ¿no?, reivindicar que este cuerpo de la danza tiene la posibilidad de narrar, ¿no? Y este cuerpo de la danza, ¿qué puede narrar? Pues puede narrar muchísimas cosas, además de la experiencia misma que da el movimiento, también puede narrar nuestros contextos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo, como es, porque vive en un contexto, ¿no? Porque viene de no sé dónde, porque
llega a la escuela después de tomar 3 peceros el metro, no sé, ¿no? Porque además tiene que trabajar en otra cosa. Entonces, este cuerpo, alimentándose de todo lo que está alrededor, ¿cómo llega y cómo se convierte en cuerpo de danza? Entonces, bueno, tiene esa posibilidad de narrarse más allá del escenario, ¿no? Es un cuerpo también singular, que desde su singularidad nos dice de nuestras sociedades, ¿no? De cómo están constituidas. Nos dice también de la sensibilidad contemporánea. Y aquí un poco utilizo, ¿no? A propósito de esta palabra contemporánea y con ustedes, ¿no? Pensando en esta noción de que la danza contemporánea a veces es la menos contemporánea que existe, ¿no? Y la danza que podemos practicar desde otros lugares que apelan a este empaparse, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestro alrededor puede ser convertirse en la más contemporánea, ¿no? Y bueno, también encarna complejidades este cuerpo de la danza. Entonces, todo eso y más puede decir este cuerpo que danza. Así que entonces esta investigación, creación, lo que pide es dejarnos afectar, ¿no? Por lo que está sucediendo. Lo que nos pide es escuchar al propio cuerpo para poner en práctica que somos una corporalidad que está constantemente preguntándose, indagando, ¿no? ¿Quién sabe qué? Depende ahí, ¿no? Entonces también nos pide la atención, como decíamos, ¿no? Atención en las propias sensaciones y percepciones. Pide volvernos autoconscientes de lo que nos está sucediendo, ¿no? Y un poco dejar de lado ese automatismo del hacer por hacer, ¿no? Del hacer por que nos dicen qué hacer, ¿no? Siguiendo indicaciones. Y también del hacer por mero gozo, ¿no? Porque la investigación sí, la investigación-creación sí apela al gozo. Pero bueno, a lo mejor no solamente al gozo sensual, ¿no? Sino también al gozo intelectual, ¿no? Que entonces hagamos más allá del mero automatismo, del mero seguir indicaciones, del mero gozo sensual, ¿no? Pensemos que nuestro cuerpo es intelectual. Eso me gusta mucho porque sí es también acabar con esta noción de que otra dualidad, no cuerpo-mente. O sea, también nuestro cuerpo es intelectual y nuestra intelectualidad está corporizada, ¿no? Entonces, como que es, creo que un llamado, es un poco, al final, aunque esté hablando de cuerpo, todo es muy abstracto, pero creo que es algo que se entiende solamente en la práctica, ¿no? Quienes están metidos en esta idea de pensar la práctica, de alguna manera van asentando todo esto que parece tan abstracto en el hacer mismo. Y bueno, cuando pensamos en esta idea de la atención, de la autoescucha, del mirarnos para después narrarnos, creo que hay varias herramientas, ¿no? Con las que lo podemos hacer, así súper concretas, ¿no? Que podrían ser las bitácoras, ¿no? Después de danzar, después de, si quiero, ¿no? Insisto, no es que lo tengamos que hacer, hay gente que quiere bailar y nada más, pero si nuestro interés es tirarnos hacia la investigación, podemos pensar en bitácoras, ¿no? En donde podemos ir narrando lo que va sucediendo. Esta narración puede ser sistemática, así súper descriptiva, o puede ser un poco más escrituras automáticas, ¿no? Lo que me venga a la cabeza. Existen también esta cosa que me gusta mucho, que son las autoentrevistas, ¿no? Un poco así como voy a entrevistar a alguien, a un informante, no sé a quién, hago una entrevista porque yo misma soy la informante, ¿no? ¿Qué preguntas me haría? ¿No? ¿Por dónde las llevaría? Una herramienta que también me parece muy importante y básica es el silencio. O sea, después de lo que sucedió, después de esto que quiero pensar, quedarme en silencio, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza a surgir en mi cabeza? ¿No? A lo mejor nada tiene que ver con la danza y puedo empezar a hacer asociaciones, pero este silencio, ¿no? Después de tanto ruido de, no sé, ¿no? Como silencio. Otra cosa que me gusta mucho son estos diagramas, pero que más bien apuntan a una constelación, ¿no? Que voy poniendo palabras sueltas y después voy uniendo puntos, ¿no? Que se relaciona con qué va después con qué regresa, qué se va, ¿no? Hacer como constelaciones de nuestra práctica. Y bueno, estos son como un autoestudio, ¿no? Que nos lleva a la radiografía de nuestra práctica. Seguramente existen muchos más, a mí estos son como que los primeros que se me vienen
a la cabeza, que además nos llevan, ¿no?, a inventar la propia escritura. Un poco lo que les decía al principio. Cuando yo digo hay que narrar nuestro propio hacer danza, ¿no?, que puede ser muy difícil porque es muy abstracto y sí, la danza es efímera, pero que la respuesta apuntaba justo a, ¿cómo se dice? Sí, a escrituras. A esto me refiero, ¿no? No a la escritura académica, sino a las escrituras que buscan inventar su propia escritura, su propia manera de decirnos, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, hasta aquí no sé si quieran decir algo, porque ya voy como a la última parte de este primer momento de... Sí, bueno, yo rapidito algo. Celic. 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 Me llama mucho la atención esta cosa de la dualidad cuerpo-mente, porque creo que va relacionado justo a mi proyecto de titulación, el hacer esta relación más directa de cómo trabaja nuestra mente, en específico en estos pues, procesos creativos, a partir de esta exploración corporal. Entonces, creo que toda esta cosa de dejarnos afectar y prestar atención en nuestro propio quehacer, que tiene que ver también con la empatía que mencionaba Paulina, de lo otro y cómo entonces construimos pues nuestra danza a partir de nosotros mismos y la empatía que sentimos de todo lo otro que nos afecta. Ajá. Sí, o sea, ya acabaste o te interrumpí. Así. Sí, o sea, como que creo que sí es muy importante para acabar, ¿no?, con esta dualidad cuerpo-alma, cuerpo-pensamiento, lo que quieran, esa autoescucha, ¿no? Y ver cómo porque quien piensa es un cuerpo, ¿no? También. ¿No? Entonces, creo que no sé cómo, bueno, pues sí sé cómo, pues, pero cómo se llegó a esa dualidad cuerpo-alma si al final no podemos separar una cosa de otra, ¿no? De ninguna manera. Bueno, voy a pasar como a esta parte que también me parece muy importante. Como la idea del acto creativo pensado más allá de algo autónomo, ¿no? O ensimismado, un poco acabando también con la idea del genio creativo que crea solo y que es iluminado, no sé, por los dioses, por las diosas, lo que quieran ustedes, y que de pronto surge este acto creativo. Eh, para eso y decir otra reivindicación, ¿no? Que el arte no es autónomo, la danza no es autónoma, la danza no es, no es algo ensimismado, ¿no? Que no existe una práctica que nazca y se quede solo en la experiencia o en la cabeza de quien la ejecuta, sin interferencias. ¿No? Un poco hacia allá va esta otra idea que probablemente sí me dé tiempo de esbozar rapidísimo, que es la danza de la pepena, ¿no? Como decir que sí, que quien crea algo es por la mera inspiración nada más, ¿no? Y porque nació genio, genia, y que de ahí surge todo, no, ¿no? Y también pensar que estos asuntos corporales van más allá de la piel, o sea, un poco que siempre hay un colectivo, ¿no? Que nos está sustentando, que nos está sosteniendo, que nos está motivando, que nos está poniendo el pie si quieres, lo que sea, pero siempre hay un colectivo en el que estamos insertas y y a partir del que existimos, ¿no? Entonces, hay danzas o creadores, creadoras, investigaciones que hacen esta colectividad más visible, otras que no sé si lo niegan o no más que o lo niegan pues, o lo dejan en segundo término, ¿no? Pero bueno, creo que cada vez hay más creadoras, ¿no? Que hacen manifiesta esta voz de la colectividad que sostiene su obra o que incluso, ¿no?, la ayuda a servir. Aquí como el ejemplo más que se me viene así a la cabeza siempre y de primera es con Mariana Arteaga, que es una coreógrafa. A ver si aquí, este pedacito, déjenme compartirlo. No sé si ya lo están viendo, sí. Sí. Bueno, esto sí, ya lo tenía preparado. Es parte de una clase que doy, pero bueno, aquí me quedo nomás con esta parte de Mariana.
que, bueno, a ella me gusta mucho su proyecto, sus proyectos, porque sí hay una, pues sí hay, no sé cómo decirlo, pero como sí visibiliza, su forma de crear es en colectivo en primer lugar, ¿no? Y lo que ella está haciendo es que cada vez se va quitando más del centro como coreógrafa, ¿no? Entonces, bueno, tiene proyectos anteriores en donde pues ella monta la coreografía, baila con muchas personas, ¿no? Pero bueno, ella es quien monta al final la coreografía, hasta que poquito a poquito, por ejemplo, va llegando a pequeñas danzas para reforestar el mundo, que es un proyecto que surge en la pandemia, y un poco lo que, sí, lo que ella desea, más bien lo que ella se pregunta es, y que bueno, ya ha sido mil veces dicho, pero no resuelto, como en la pandemia todos los trabajos, o sea, toda la gente que se dedica a cuidar, ¿no? A sus hijos, a su mamá, a su papá, a los cuidadores, a las cuidadoras, como en la pandemia el trabajo más pesado recae sobre aquellas personas, ¿no? Entonces, ella, un poco su intención, estoy hablando de pequeñas danzas para reforestar el mundo, su intención es abrir un espacio, y bueno, en ese tiempo solo se podía por Zoom, un espacio en Zoom, en donde las cuidadoras, ¿no? Se reunieran a platicar sobre el cuidado, ¿no? Y bueno, ella medio que les pone algunos ejercicios, como ir a hacer una deriva, tomar fotografías, pero en realidad es ella desde su lugar como coreógrafa, lo que hace es, más que montar una coreografía para nada, más bien poner el espacio de encuentro para dialogar sobre los cuidados, ¿no? Y bueno, al final también es muy bonito que no hay un registro, porque lo que ella dice, esto que estoy haciendo es un espacio para nosotras, ¿no? Entonces también ahí quita como ese peso eh, de mostrar, ¿no? Como de visibilizar, de siempre estar a través de los ojos, haciéndonos dar a conocer a las demás personas. Y nada más hay como algunas fotos porque él, pues al final, ¿no? Esto lo estaba presentando para un proyecto y tenía que pues mostrar resultados, ¿no? Así se juega, así se va la vida, ¿no? En becas y demás. Lo que ella les pide, ¿no? A estas mujeres es que se escriban una frase en el cuerpo, ¿no? Y entonces hay como toda una colección de fotografías de frases, ¿no? Que ellas escriben en el cuerpo. Ella cuenta, y le parece muy importante y sorprendente más bien, como este nivel de intimidad que se logró en el taller, ¿no? Que algunas se desnudan totalmente y se escriben en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ella se imaginaba que se iban a escribir en la mano, en la cara, en el brazo, ¿no? Pero nunca se imaginó que se animaran a desnudarse completamente para escribir sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí me llama la atención, es una coreógrafa utilizando sus herramientas como de coreografía, ¿no? Para generar este tipo de encuentros. Y bueno, el otro que tengo aquí al lado, del otro lado, a mi lado izquierdo, que se llama Marabatío, partituras coreográficas para el cuidado, encuentro y juego en colectivo. Y bueno, también esta idea de Mariana surge después del temblor del 2017, ¿no? En donde ella le llamaba mucho la atención cómo esos momentos como de emergencia hacían que la gente saliera a ayudarse, a estar juntos, ¿no? A formar colectivos que antes no existían. Y su pregunta ¿no? O era en ese momento, ¿solamente estos momentos de emergencia hacen que surjan los colectivos? ¿O yo puedo, a través de otras herramientas que me da la coreografía, generar estos colectivos para, pues sí, generar estos colectivos? Así que bueno, ella de alguna manera convoca a diferentes personas que no se conocen entre sí, ¿no? Como que convoca a algunos y eso es, algunos van llamando a otras personas. Total que tiene ahí un colectivo de personas que no se conocen y la intención es eso, estar juntos. Y lo que sucede es que en ese estar juntos lo que los mantiene y los hace colectivo es el juego, ¿no? El jugar como cuando un niño o una niña va al parque y no conoce a las personas que están ahí, pero al final ya están jugando así como si se conocieran de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa que tiene ella bueno, es que lo mismo, ¿no? Necesitamos presentar resultados, no me va a presentar en un teatro y tampoco voy a decir a qué hora ni cuándo, ¿no? Porque lo que no quiero es que se arme este espacio escénico otra vez, ¿no? En la calle, pero al final un espacio escénico. Entonces lo único que dice, en algún momento en la glorieta de Insurgentes nos vamos a presentar, ¿no? Y bueno, de pronto lo que presentan es eso, este colectivo jugando y estando juntos.
Entonces, bueno, también se quita esa intención de tomar los escenarios, ¿no? Para dejar de compartir, que no será eso, de tomar los escenarios para mostrarse, sino entonces más bien usar las propias herramientas de la danza y que ella tiene como coreógrafa para armar este tipo de espacios. Bueno, esto de Mariana, que de pronto puede ser que no tiene nada que ver, un poco es porque creo que ella visibiliza muy bien cómo una danza es colectiva. Ella lo hace muy manifiesto, lo hace muy intencional, ¿no? Es como su objetivo, pero pues al final lo que sucede es que vamos a pensar que la danza no existe solo en el cuerpo de quien está inventándola, ¿no? O de quienes la están danzando, sino que la danza va mucho más allá del cuerpo, ¿no? Que la danza no es solo un cuerpo en solitario, cuerpos en solitario, sino que se están alimentando siempre todo el tiempo de influencias de otros lugares. Paulina. En este caso, bueno, hablando de inicio, ¿no? Se me vino como a la mente que podía ser todo esto como multidisciplinario, pero ya pensando un poco en la conexión mente-cuerpo, colaboración, colectivos, como toda esta parte, podemos hablar que es algo transdisciplinario, ¿no? O sea, más allá de ser algo multi, es algo transdisciplinario que siempre está en una constante, ¿no? Entonces, para el acto creativo o para el creador, pues es pensar que no solamente está solo, sino que realmente existen elementos que pueden destacar la obra o la idea, ¿no? Y se pueden complementar de una manera muy padre y lograr resultados como de múltiples dimensiones. Y está yéndose como a algo pues visible, ¿no? O sea, si yo colaboro con tal persona, se puede hacer esto o surge esto, ¿no? Entonces se va haciendo una trascendencia de cada acto. Es interesante. Sí, eso que dices como que es súper atinado porque creo que un poco la figura del investigador, investigadora, creadora, es una figura transdisciplinar, ¿no? Ella es como el punto en donde atraviesan muchos saberes, no suma de saberes, ¿no? La danza más la filosofía más no, sino que es como un lugar, sí, un tiempo, un espacio, ¿no? En donde están atravesando todos esos saberes y que no se conforma con llamarse coreógrafo, por ejemplo, ¿no? Sino que se necesitan nombres nuevos también porque esta transdisciplina que nos está atravesando nos lleva o lleva, ¿no? A que se vayan quedando cortas las formas de nominarnos, ¿no? Danza se va quedando corta ante este ejemplo que les puse, ¿no? Justo lo que dices de Mariana Arteaga, pues le podemos llamar danza, pero es más que danza, ¿no? Tampoco es solo performance, o sea, es otra cosa. Así que también este pensar, ¿no? Es cómo se van convergiendo, ¿no? Múltiples saberes, cómo el cuerpo va emergiendo o haciendo emerger su propio saber, también es un llamado a decir y a pensar que el lenguaje necesita reinventarse, ¿no? Porque las palabras que nos han dicho hasta el momento ya no nos están diciendo lo que queremos decir. Y es justo por eso, porque nuestras prácticas se están volviendo transdisciplinares, aunque no queramos, ¿no? Cada vez estamos más, como que la disciplina ya no, nos deja muy quietos y no nos gusta. Emily. Sí, Ibas a decir algo, Paulina. Oh, ya no. sí, es que justo creo que ya, pues ya actualmente contamos con un montón de herramientas que vuelven todos los conceptos que tenemos pues nulos, ¿no? O sea, ya sé lo que es, no sé, la danza, o ya sé lo que es la música, y es como renovarlos, ¿no? O sea, es volver a darles ese significado, ese peso a través de la experiencia de cada quien, o sea, que es lo que va a permitir que realmente trascienda a algo nuevo, ¿no? O algo, como tú lo mencionas, reivindicado, que permita seguir creciendo y creciendo y creciendo y que nos cuestionemos más como creadores, como espectadores, como seres, ¿no? Y Sí, ya. gracias, Paulina. Ahora sí, Emily. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por este espacio. Bueno, mi pregunta era
bueno, en su texto de la noción de lo coreográfico menciona algo sobre el performance inmaterial. Entonces, pues para mí era difícil pensar en ese tipo de performance y ahora es más difícil saber si existe también este tipo de escrituras o diagramas o si es correcto hacerlos o no sé. Esa era como la pregunta, si también se hace en este tipo de performance esas escrituras y así. Sí, bueno, esta idea del performance inmaterial más bien es, si yo lo retomo, pero es de Martin Spamberg, y un poco como que lo que sostiene, ¿no? Esto que él está diciendo es que así como el dólar perdió su equivalencia en oro, o sea, es decir, antes, ¿no? El dinero que teníamos era el equivalente que existe en oro, y ahora pues no, ¿no? Ya no hay tanto oro para todo el movimiento, todo el dinero que se mueve, ¿no? Se empieza a mover en, más bien, ¿no? A través de, ¿cómo se dice? Transferencias electrónicas, o sea, se empieza a mover un dinero que no existe, ¿no? Entonces, bueno, él retoma esa idea para pensar ese performance, ¿no? Que a lo mejor él lo llama performance inmaterial, pero en contrapartida o lo contrapuesto, ¿no? Serían como estas danzas súper sólidas, ¿no? Súper materiales, súper pesadas en oro, ¿no? Que están con cuerpos súper técnicos, ¿no? Con una academia súper rígida, digo, rígida en la onda, ¿no? En que clases de técnica todo el tiempo, un cuerpo muy bien formado, ¿no? Y a partir de esa cosa como material que era el cuerpo, se van presentando y haciendo obras, ¿no? Ahí, potentes. Y él un poco lo piensa así, ¿no? Hay una inmaterialización, ¿no? En nuestra cultura, que esas danzas tan sólidas ya no nos dicen, ¿no? Y cuando piensa en inmaterialización de nuestra cultura, está pensando, por ejemplo, en esto, ¿no? Nuestras relaciones cada vez son más en red, ¿no? Cada vez son menos presenciales, cada vez son y bueno, él lo escribe antes, mucho antes de la pandemia, ¿no? Esto, Spamberg, cuando propone sus performances inmateriales, ¿no? El Internet, ¿no? Nos ha hecho movernos y pensarnos de otra manera. Hay obras, ¿no? Desde antes de la pandemia que se juegan y se comunican, ¿no? A través de YouTube, por ejemplo. Entonces, ahí él lo que dice es, bueno, y otra cosa que dice y que le sorprende mucho y que sí es un fenómeno, ¿por qué la danza, que es efímera, se está llevando a los museos, ¿no? Y es justo por eso, porque antes en los museos estaban las piezas de arte, ¿no? Materiales, las fotografías, las esculturas, eh, la gráfica, ¿no? Algo material. Y hay una necesidad de los museos, ¿no? De llevar la danza, porque la danza es efímera, así como nuestras sociedades ahora son volátiles, ¿no? También la danza entonces empieza a ser volátil, ¿no? Entonces, bueno, por eso él habla de este performance inmaterial, en donde dice, el performance es mi relación con las personas y ya no tanto el cuerpo formado y técnicamente que se aprende una coreografía, sino esta relación que puedo tener, como él dice en un texto, ¿no? Que se abre o que empieza el performance cuando se abre la cortinilla del bar y tenemos relaciones con otras personas, ¿no? Platicar, hablar, bailar, se cierra cuando se cierra el bar, ¿no? Entonces, un poco le está llevando, expandiendo, ¿no? Esta idea de lo coreográfico a estas relaciones, ¿no? Ya bueno, este es otro tema de otro, pero rápido, un poco aprovechando la pregunta, ¿no? No es que entonces todo sea coreográfico, ¿no? Sino que también lo que yo creo es que se necesitan como unos lentes, así como los lentes violetas, ¿no? Que nos dicen que nos pongamos para ver la realidad desde el feminismo. También creo que se necesitan esos lentes coreográficos, ¿no? No es que así sea la vida, ¿no? No es que las constelaciones y el movimiento del sol sean coreográficos, más bien me pongo lentes para mirar la vida como coreografía, ¿no? Y un poco es lo que nos está llamando Spamberg a hacer eso, ¿no? Cuando dice el bar mismo es una relación, es una manera de coreografiar, no es que sea así, sino más bien él con su cabeza de coreógrafo lo está mirando así, ¿no? Con esos lentes de coreógrafo. Asimismo, podemos ver también actualmente muchas investigaciones que piensan, ¿no? Las marchas, todas las manifestaciones políticas como relaciones coreográficas. No es que así sean de por sí, sino que alguien se está poniendo alguien está utilizando, ¿no? Las herramientas que nos da la coreografía, un poco regresando a lo que pensábamos, decíamos al principio, ¿no?
retomando, ¿no?, las herramientas que ha generado la danza, la coreografía, para observar otros fenómenos. No es que sean así, sino que yo me pongo, yo retomo esas herramientas para mirar y analizar esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, a eso, ¿no? El Spamberg, ¿no?, desde sus ojos coreográficos, desde sus lentes coreográficos, está mirando este tipo de relaciones, ¿no?, volátiles que estamos viendo como coreografía. Él como aterriza, ¿no?, estas relaciones a través de sus escritos, que son en un blog, ¿no? Como otra vez, ¿no?, pensando en esas otras escrituras que dicen y hablan de la danza, y de pensar cómo las compartimos, cómo las colectivizamos. Su estrategia es, yo no le conozco un libro, ¿no?, o un artículo, no sé, ahorita no se me viene a la cabeza un artículo así súper formal, en revistas indexadas, ¿no? Sino que él tiene un blog, y a partir de ese blog, un poco, o de una manera muy coloquial, ¿no?, va contando y narrando lo que para él es la coreografía, a veces sin ni siquiera nombrarla como coreografía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estrategia que él ha retomado, ¿no?, para hablar sobre esto. Pero ya me perdí, Emily, no sé si te contesté lo que me preguntabas. No, sí está bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. no a ti. Bueno, eso. Entonces, ya no me acuerdo que iba, así Mariana Arteaga. Así que el cuerpo, ¿no?, no es solo, sino que siempre está alimentándose, ¿no?, atravesado transdisciplinarmente, pero también con todas las relaciones que van sucediéndose a su alrededor. Y bueno, el cuerpo además, no solamente, esto me parece como súper importante, ¿no?, que el cuerpo no solamente es el objeto de la investigación dancística, porque si no sería decir que la danza es igual a cuerpo, ¿no? Y pues la danza es mucho más que eso. Entonces, cuando pensamos en investigación dancística, casi siempre, y un poco yo es lo que he hecho, y ahorita me estoy dando cuenta en todo lo que he dicho, casi siempre lo vinculamos directamente al cuerpo, ¿no? Y yo creo que sí, que es una constante, que cuando hablamos de investigación dancística, de alguna manera tiene que colarse el cuerpo. Pero también es importante, muy importante decir que la danza no solamente es cuerpo, ¿no?, que también es movimiento, que también es tiempo-espacio, que también son relaciones, que también son construcción, ¿no?, de mini sociedades, no sé, lo que ustedes quieran mirar, ¿no?, que también es una tradición, que también es, no sé, ¿no? El cuerpo siempre está, pero la investigación de danza no solamente es el cuerpo, ¿no? Y acá también me parece importante hacer una pequeña nota sobre el cuerpo y pensar, ¿no?, que cuando nosotros decimos cuerpo, de pronto imaginamos a un cuerpo cerrado, ¿no?, un cuerpo acabado. Entonces, por eso también hay como mucha intención por varias gente, ¿no?, para pensar y decir, no es que no somos un cuerpo, sino somos cuerpos, o en lugar de hablar de cuerpo, hablar de corpus, o hablar de corporalidades, o incluso ¿no?, les mencionaba Marie Bardet, ella no le gusta hablar de cuerpo, sino de gestos, ¿no?, porque dice nuestros gestos son los que todo el tiempo están en movimiento, ¿no?, los gestos, sí, de la cara, pero también de nuestro cuerpo. Cuando pensamos en cuerpo, a veces pensamos en algo estático, ¿no?, en algo que ya está acabado. Entonces, bueno, también ahí está como otra invitación a dos cosas, ¿no?, a eso, cuando hablamos de investigación en danza, sí hay cuerpo, pero no necesariamente tiene que enfocarse el cuerpo. Y la otra es cómo nombrar o cómo pensar al cuerpo para no pensar de inmediato en un cuerpo ya acabado, ¿no?, en un cuerpo que ya está formado y que ya no tiene más movilidad que eso. Entonces, bueno, por ahí esa otra anotación, ¿no? Y bueno, esto vamos entonces poquito a poco a armar una figura intermedia, ¿no?, entre pensando, ¿no?, en la investigación, creación, que sí está del lado artístico, pero también académico, ¿no? No está ni de uno ni de otro, ahí también es otra dualidad que habrá que acabar, ¿no?, o poner en cuestión, ¿no?, de la academia y el arte, sino que hay como un lugar que hay intermedio, ¿no?, hay como matices, ¿no?, en los que podemos entonces nombrar esta transversalidad, ¿no?, que implica los sentidos, que implica las percepciones, que implica las acciones, que también implica el pensamiento, ¿no?
Y bueno, ahí también va a ser muy importante la elección de los términos y los formatos que vamos a utilizar para traducir esto interno que nos está sucediendo, ¿no? A veces no solamente es interno, sino también externo, más que cómo hacemos para colectivizar este propio saber, ¿no? ¿Qué palabras, qué términos, qué formatos? Y eso es muy importante porque, insisto, apela a otro tipo de creatividad, ¿no? Y si yo bien hablo de una cosa de la danza o de la investigación de la pepena, ¿no? Que voy retomando y haciendo mi propia mezclanza, eso es lo importante, ¿no? Cómo yo organizo todo eso que ya está hecho, ¿no? Porque si no también nos podemos quedar en que pues ya todo está dicho, ya está hecho, pues ¿dónde está la creatividad, no? Creo que aquí la creatividad viene en cómo ordeno todo eso que ya está hecho desde mi singularidad, ¿no? Porque aunque mi experiencia esté atravesada por, eso es como la paradoja, aunque mi experiencia esté atravesada por todos y que de muchas cosas y que yo no sea más que esas interferencias, también justo cómo asimilo esa experiencia es mi singularidad, ¿no? Y a partir de esa singularidad de cómo acomodo, cómo digo, qué formatos utilizo, es la manera en que puedo entonces crear, ¿no? Y cuando hablo de crear, pues sí es danzas, pero también crear investigación, porque la investigación también es creación. Entonces, acá 4 retos, ¿no? Que hay para esta investigación en danza, o no sé si 5 o 4, no sé. El primero es aceptar la imposibilidad de abarcar todo, ¿no? O sea, de pronto nuestra experiencia puede ser tan rica y queremos buscar cómo nombrar todo eso. Entonces, bueno, también ahí vendrá el recorte, ¿no? De qué de mi experiencia o qué de esto que estoy viviendo es lo que quiero nombrar, decir, colectivizar. No se puede abarcar todo porque pues es inabarcable, somos inabarcables, siempre estamos expandiéndonos, ¿no? O eliminándonos. Entonces, como que el recorte, pensar en nuestra intuición o darle peso a esa intuición de dónde y hasta dónde quedarnos, ¿no? Otro reto es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nombrar el lenguaje del cuerpo y los procesos creativos? Y retomo, ¿no? Artaud quería esta idea o tenía esta idea del teatro de la crueldad, ¿no? De la crueldad como lo que dice el cuerpo absolutamente. Ya vimos que eso es imposible porque o nos morimos o nos quedamos en la locura. Pero entonces, ¿cómo nosotros buscamos estas maneras de nombrar el propio lenguaje del cuerpo, de los procesos creativos, ¿no? Que sí son cuerpo, pero más que cuerpo? ¿Cómo hacemos para nombrarlo, no? El otro reto es cómo ponemos en juego los movimientos, pensamientos, tiempo, espacio, gestos, cuerpos, procesos, incertidumbres, intuiciones, planeaciones, ¿no? Cómo los ponemos en juego para nombrarlos, ¿no? Como que siempre el reto va a ser eso, cómo nombrar. Un reto importante que a mí me gusta muchísimo es animémonos, ¿no? A inventar conceptos, a inventar palabras, a combinar palabras, ¿no? Porque a lo mejor si hay una palabra que dice lo que quiero, o lo que me está sucediendo, lo que quiero expresar, lo que quiero colectivizar, a lo mejor no, o a lo mejor medio que lo dice, pero ¿qué tal si pego 2? ¿O qué tal si invento una para decir esto, ¿no? Como esa invitación, ¿no? A quitarnos el miedo de que solo los grandes teóricos o que solo la gente muy lista, ¿no? Puede crear conceptos. Pues no, o sea, nuestro lenguaje es una invención. Ahorita lo usamos de manera automática, ¿no? Y lo aprendimos de nuestras mamás, y etcétera, ¿no? Pero cada palabra que usamos es una invención. Entonces, pues sigamos inventando y sigamos manteniendo vivo, ¿no? Al lenguaje con nuestras propias invenciones. Aunque se queden solo en el ámbito de un texto de nuestra tesis, no importa, ¿no? Ahí está un mundo vivo que por lo menos parece cachito, ¿no? De todo lo que está escrito, existe esa palabra. Y, sí, que este recorte, ¿no? De lo material, de la experiencia, va a modelar nuestro objeto de conocimiento. O sea, nuestro objeto de conocimiento, o nuestro sujeto, no sé, no existe de por sí. Más bien como lo vamos recortando, como lo vamos dando forma, es que se va formando, o que se va creando, o que van haciendo, ¿no? Entonces, estos recortes, estas selecciones, qué decir, cómo decirlo, con qué palabras, ¿no? Cómo escribirlo, con qué formatos, es lo que al final le da vida a ese conocimiento, ¿no? El conocimiento no existe per se o antes de, existe cuando lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, pues eso es como el reto, ¿no? De pensemos y creamos
a este conocimiento de la danza, ¿no? Que no está, que sí está, pero no está, ¿no? Hay que volverlo visible, hay que colectivizarlo. Y bueno, hasta ahí está la parte. No sé si tengan algo que decir, compartir. ¿No? Bueno, aquí voy a usar 10 minutos nada más, ¿no? Para que yo llegue a tiempo por mi hijo y para tampoco cansarlas tanto, un poco para esta otra parte. Les quiero contar que es que apenas lo estoy pensando o sistematizando y que tiene que ver, sí, con voy a compartirles que tiene que ver con, digo, que empecé a escribir en un seminario que estoy tomando justo con Dolores Ponce en el CENID y Danza, y con este deseo, ¿no? De buscar formas de escribir la danza que vayan más allá de las formas académicas. Lo que estamos haciendo es, a partir de leer ensayos, estamos escribiendo sobre danza, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto ha generado varios ejercicios, varias escrituras, varios textitos, y mi tema, un poco que quise indagar en estos textos, fue que les decía, en la danza de la pepena. Entonces les pongo este ejercicio que hice, que, bueno, se los pongo un poco porque al final, los voy a poner al final. Como dos son mis presupuestos en esta danza de la pepena. Uno, que todo es reciclado y que siempre estamos reconstruyendo a partir de lo que vamos viviendo y rearmando algo, ¿no? Algo distinto que parte de nuestra singularidad y entonces que es creativo. Y entonces cuando hablo de lo creativo, pienso más bien en que la creatividad no existe, ¿no? Sino pienso en la no creatividad, que también es como un poco difícil porque no es cierto que no exista la creatividad, ¿no? Existe, pero existe a partir de estas interferencias que tenemos, ¿no? Existe a partir de lo que ya está escrito. Entonces, cuando hablo de no creatividad, al final es otro tipo de creatividad, ¿no? La no creatividad no es que no exista y cancelemos la creatividad, sino estoy pensando en otro tipo de creatividad. Entonces, lo que yo hice para llegar, por ejemplo, a esta definición, ¿no? O a esta negación de la creatividad, que se las leo, es como un diálogo, ¿no? Entre yo, creatividad y yo, ¿no? Yo, te pido que lo dejemos en paz, de ti no quiero saber, déjame reciclar, déjame revivir, porque no comprendes que no tengo ya nada más que decir, ¿no? La creatividad me contesta, no, yo no me resignaré a que me pierdas, aunque me niegues con ese desprecio que aparentas hacia mí. Yo no me resignaré, aunque me supliques que ya no te ronde y me vaya de ti. Yo ya no tengo nada que decirte, no tengo ahora ni tengo nada. Yo no tengo nada, nada, para ti no tengo tiempo, no, contigo nada, no. ¿No? Entonces un poco decir, yo no quiero creatividad, no me quiero meter con la creatividad, más bien lo que me interesa es reciclar, me interesa retomar, me interesa hacer manifiesto que todo lo que hago es a partir de lo reciclado. Pero bueno, todo este ejercicio, no sé si lo detectaron, lo retomo, es como una intervención de esta canción, ¿no? De Juan Gabriel, que es Te pido por favor de la manera más atenta que... Entonces, bueno, voy quitando palabras, bueno, primero corrigiendo la ortografía. ¿Ah? Después ya voy quitando palabras, ¿no? Algunas, elidiendo en este segundo momento. En el tercero ya le voy haciendo formato más, ya no tanto en verso, sino más textual, más de párrafo. Aquí voy marcando estas palabras en amarillo que no me sirven por amor. Por ejemplo, amor, castigo, ¿no? Para intentar después sustituirlas. Y bueno, al final me queda esto, ¿no? Entonces, bueno, les pongo este ejercicio por dos cosas, ¿no? Por lo que me queda al final, que es un poco negar la creatividad, ¿no? La creatividad aurática o la creatividad genial o la creatividad que viene de mi mera inspiración, ¿no? Y por otro lado, porque a lo mejor con nosotros, ¿no? Es más un referente muy, muy
del lugar común, ¿no? Esta canción de Juan Gabriel, pero a lo mejor en otro contexto puede pasar como un textito de mi propia inspiración, ¿no? Y un poco es decir, todo lo que escribo, todo es retomado de otros autores, otras autoras de internet, de lo que me dicen, me cuentan mis amigos, mis alumnas. Pero bueno, al final cuando yo lo firmo como Zulay, parece que es mío, ¿no? Entonces creo que este es un ejercicio que puede evidenciar mucho, muy fácil, ¿no? O muy evidente, como todo lo que escribimos es o viene de otros referentes que ya están escritos, ¿no? Entonces, eso es como un poco lo que podría resumir. Después, permíteme. El ejemplo, ¿no? A partir del que yo escribo es una coreografía, no sé si conozcan a Magdalena Leite, que se llama la coreografía Experimento, ¿experimento qué? Espérame. Experimento X5, ese, que es de Magdalena Leite. Y lo que ella hace en sí, adiós Ramón. Lo que ella hace en este experimento X5 es una coreografía, ¿no? Que presentó en el premio Imbawam. Lo que ella hace para este premio es, se pone a estudiar, ¿no? Minuciosamente las coreografías, las 5 últimas coreografías que han ganado el premio Imbawam. Entonces se pone a decir, bueno, todas tienen en común que empieza en oscuro. La otra es que siempre hay un canon. La otra es que siempre tienen el vestuario, todas son iguales, o sea, son uniformadas, ¿no? Entonces siempre está como empieza a sacar esos patrones. Y a partir de esos patrones y además de movimientos que copia de esas coreografías, ella arma su coreografía. O sea, está reciclando todas las coreografías o pasos o elementos, ¿no? De las coreografías ganadoras para ella hacer su coreografía y presentarla en el premio en Baguam, ¿no? Un poco lo que ella dice, estoy extrayendo de esos la fórmula del éxito para ganar el premio. Y bueno, no ganó, pero quedó como en segundo lugar, ¿no? Entonces, ahí lo que me parece muy importante y me gusta mucho es eso, un poco detectar, ¿no? Como en estas danzas que se supone que ganaron el primer lugar porque ser muy creativas, al final hay muchos elementos que van coincidiendo en todas las demás, es decir, ya hay un repertorio, ¿no? Que se va retomando y ese que se va retomando al final es lo que hace una danza del éxito, ¿no? Frente a las danzas del fracaso que a lo mejor ni siquiera llegan a ser seleccionadas para ese tipo de premios. Entonces, bueno, hay un repertorio que se repite y se repite. Es decir, una de las cosas que se califican esos proyectos, en esos premios, es la originalidad, ¿no? Pero bueno, lo que ella alcanza a detectar es que de originalidad no hay nada, ¿no? Porque hay esos patrones en común. Y la otra cosa es como, a pesar, ¿no? De reivindicar que la originalidad no existe, ella hace una obra totalmente original que llega a tener el segundo lugar, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es como el ejemplo más grande de cómo las danzas, en realidad, todas son un patrón que se viene reinventando, ¿no? Y cómo todas las danzas son en realidad una pepena de algo que ya está escrito, ¿no? O digo hecho, perdón, o de cosas que a lo mejor medio que empecé, pero al final no acabé y que voy retomando, y entonces, bueno, armo esta coreografía. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estoy ahora pensando. Tengo también, bueno, pero en fin, eso ya será para otra ocasión, porque sí me voy a llevar más tiempo y tampoco quiero acelerarme y cansarlas. Y pues no sé, yo creo que ahí mejor la dejamos, ¿no? Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Zulay. Pues es que son temas bastante complejos y, bueno, complejos en el sentido de que generan muchas redes con demasiados otros temas y conceptos y podemos pasarnos aquí muchísimo tiempo Sí. reflexionando, pero sí también, bueno,
estamos como llegando al límite también para que puedas recoger a tu niño. No queremos como tampoco saturar demasiado. Igual estuvo bueno también que participaran las chicas, ¿no? Que hicieran comentarios y que estuvieran como abriendo el diálogo durante la sesión. Yo les compartí un textito tuyo antes para que lo revisaran, también como conectaran un poco con tu pensamiento, pero es bastante rico todo lo que nos has compartido en la sesión. No sé si... Les voy a poner aquí, espérenme. Sí. Todo este choro que eché está en este texto. Te los paso por el chat. Sí. Ahí. Entonces, ahí está un poco más sistematizado, ¿no? Sin menos cantinfleo. Entonces, por si gustan, ¿no? Ahí consultarlo, está ahí, en línea, ¿no? Sí, muchas gracias. Bastante lindo y generoso. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por los comentarios. De verdad que sí soy una investigadora de la pepena. Todo lo que me dicen me lo voy llevando y es a partir de lo que al final voy como pensando o escribiendo, ¿no? Me gustan mucho por eso estos espacios, Juan Carlos. Pues no sé, te agradecemos bastante el haber estado aquí compartiendo con nosotras esta sesión. Y pues te invitamos también a que puedas estar en las que vienen. La próxima semana inauguramos un nodo sobre decolonialidad. Pues igual se va a poner bastante bueno. Y pues igual te voy a compartir la agenda para que en algún momento que tengas ahí disponible también te puedas unir aquí al diálogo y a los comentarios. Sí, sí, me gustaría mucho. Sí. Pues te dejamos para que vayas a seguir siendo mamá. Hacer de comer también. Sí.